está cambiando un poco el uso que le damos a la televisión. Y esto de cada 3 minutos prácticamente cambiar de asunto es sorprendente. Y lo bien que lo hacen. Y es muy estresante. Sí, tengo amigos compañeros así técnicos, por ejemplo, de Onda Cero y tal, que tienen unos turnos que a veces por la mañana pueden estar en casa y te dicen que están así con la tostada, mirando, y que se tiran media hora porque no les da tiempo. Cuando ya van a tomar la tostada empieza otra noticia. Cuando van a tomar la tostada, pues es muy gracioso. Y yo, de hecho, lo he pasado muchas veces, yo si fuese asesora de campaña de Rodríguez Zapatero, de Rajoy y tal, les diría, oye, entrar en cuestiones personales, porque es bueno, ¿no? La información es tan dura que todo lo que sea desdramatizarla se agradece. Cada mañana su trabajo consiste en mostrarnos la realidad diaria de nuestro país. Como hizo Lewis Carroll en Galicia a través del espejo, Susana llega a los hogares de millones de españoles a través del suyo, de su espejo público. Y entre sus colaboradores destaca la punta de lanza del humor de Ramón Arangüena. Hoy aquí en periodistadigital.tv es un placer saludar a Susana y a Ramón. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Ojalá fuesen millones, ¿verdad, Ramón? Sí, efectivamente. Me temo que a esas horas de la mañana, en fin, no son tantos viendo la tele, pero son. Bueno, pero aspiramos a que sean millones. Ella se levanta como a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, yo, en fin, aprovecho siempre una entrevista para contarlo y a ver si me suben el sueldo, pero es duro. Me levanto a las 5 de la mañana y sobre todo se va notando a medida que se vas acercando al fin de semana, ¿no? El jueves, el viernes, ya es como si el organismo no te siguiese tanto. Pero yo estuve probando hacerlo durante 2 semanas, me levantaba también como a esas horas, porque la primera reunión de estos locos es a las 6, y claro, yo me di cuenta, digo, yo no más o menos entro a las 12:15, llevo 7 horas aquí en este edificio, salgo dormido, y bueno, pues yo tengo que hacer muy poco, pero conseguí retrasarlo y bueno, pues yo me levanto más tarde. Envías un mensajero, ¿no? Sí. Aprovecho para decir que has sido muy criticado esta mañana, porque cuando alguien hablaba en tu nombre, todos hemos dicho, ¿y por qué no enviamos nosotros también delegados? ¿No? Me encantaría tener a alguien que hablase llegar a las 9 allí. A las 7 de la mañana, exacto, entrar ahí maquilladita, arregladita. ¿Es muy dura la competición televisiva a las mañanas? Sí. Es muy dura porque, primero, ahora la televisión está muy fragmentada, ¿no? Somos muchos compitiendo. Y luego, parece mentira, pero en las mañanas hay mucho zapping. Por un lado hay mucho zapping y por otro lado yo pienso que es un horario muy de usos, de rutinas, ¿no? Y entonces te encuentras que para abrirte mercado, para hacerte hueco, necesitas un tiempo, ¿no? No es como el prime time, que dices, bueno, pues la gente a las 9 de la noche mira una cadena, mira la otra, se queda con una va cambiando y tal, ¿no? Aquí normalmente, yo pienso que en general la gente empieza el día en la misma cadena, ¿no? Entonces una vez has fidelizado, fantástico, porque ya los has hecho tuyos, ¿no? Pero hasta que eso ocurre, pues necesitas un tiempo, ¿no? Y luego tampoco te puedes confiar porque hay más zapping del que parece, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido, aunque yo soy periodista y he trabajado siempre en periodismo, se me conoce más por cosas del humor y tal, y lo que me encanta de este programa es que es un programa que lo lleva informativos. Yo siempre he estado en programas que lo lleva otro tipo de personas, digamos, pues con otra visión, y de pronto estar en informativos, el que se les haya ocurrido meter en informativos un ratito de la información tratada con humor, me parece un riesgo y bueno, está funcionando y me alegro por ello. Pero bueno, es un poco eso, decir que la idea es de ellos, que está saliendo bien y que tratamos de bueno, hacer una especie de barrera, decir, bueno, hasta aquí es un programa muy informativo, a partir de aquí puede ser lo que sea. Es decir, lo gestiona informativos de Antena 3. Sí, me sorprendió muchísimo el otro día la tertulia. Estuvieron algo así como 10 minutos Álvaro Pombo y Juan Manuel de Parda, 2 premios Planeta, hablando del culo. Y en otro programa a lo mejor hubiera quedado zafio, pero aquí era fantástico, era una información, unas opiniones, un tema del que hablamos todo el mundo muchas veces, tratado desde un punto de vista tan intelectual que te sorprende. Y eso es un poco el placer de este programa de Espejo Público, que le damos un poco la vuelta a la tortilla de las cosas, ¿no? Y luego me pasa como Ramón, que como tengo niños en casa y en mi casa por principio no se ve la televisión hasta las 9 de la noche, pues tampoco hay mucho hábito en ese sentido. Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, no era una televidente de mañanas, ¿no? Pocas veces veía la televisión por la mañana, ahora en cambio tengo que hacer apología. Digo, pues está muy bien, o sea, no escuches la radio, ponme a mí y haz cosas. Es como de la radio puesta. Claro, lo que
comentabais antes que es un poco un formato del magazine radiofónico llevado a la televisión con muchos contenidos, muchas voces, ¿no? Y... De hecho hay mucha gente que a mí me comenta que hace eso, que tiene la tele puesta y van haciendo cosas, visten a los niños, pues se arreglan las camas, tal, y entonces cuando de repente les llama la atención algo van y se acercan al monitor y ven las imágenes en cuestión, pero luego se vuelven a ir, ¿no? Bueno, oye... Sí, es una forma de ver las cosas. Yo pienso que también está cambiando un poco el uso que le damos a la televisión. Claro. Oye, Ramón, ¿y nunca has sentido la tentación de cuando Susana entrevista a algún político saltar al ring y preguntarle alguna cosilla? He hecho varias de estas, sí, los hemos hecho, sí. Lo que pasa es que al final se agotan, porque claro, si Rajoy ha venido, no sé, tres veces a este programa, ya no le vas a preguntar nada nuevo. Ya le has preguntado sobre la retranca, sobre 20.000 cosas. Claro. Sí, yo creo que hay que fomentar este tipo de cosas, sí, ¿no? Porque además la información es tan dura que todo lo que sea desdramatizarla se agradece. Claro, y dar un toque humano. Yo creo que en aquellas entrevistas que hacíamos el año pasado, pues a lo mejor al final se le daba un toque humano al personaje o a la persona, al político de turno y tal. Y le decías, bueno, es cierto que usted colecciona sellos de mariposas. Ah, pues sí, pues colecciona. Pues mira, claro, una cosa que nadie sabe. Humanizar a una persona que la ve siempre en un atril, hablando de política y temas muy serios y ir a lo personal, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Yo sé que a veces hay un cierto reparo, ¿no?, cuando haces este tipo de cosas, porque es como, ay, qué maruja, ¿no?, haciendo estas preguntas, pero los políticos que funcionan tan por consigna, por manual, ¿no?, y que casi siempre son tan sumamente previsibles, cuando te hablan de otras cosas, cuando bajan un poco a la arena personal, bueno, pues, oye, te ganan puntos. Y yo, de hecho, yo he pensado muchas veces, yo si fuese asesora de campaña de Rodríguez Zapatero, de Rajoy y tal, les diría, oye, entrar en cuestiones personales, porque es bueno, ¿no? El otro día, por ejemplo, a Rajoy le pregunté qué hacía por las mañanas, ¿no? A qué hora se acostaba, a qué hora se levantaba y tal. Yo que estoy como muy susceptible con este tema. y entonces estuvo muy bien, porque él, bueno, se acostaba muy pronto, que me sorprendió, y se levantaba, me dijo, a las 7 y tal, y dijo, y tomo 4 piezas de fruta cada día porque así he cumplido, ¿no? Entonces me tomo el kiwi, la piña, la manzana y la pera. Y dije, bueno, ¿y después qué hace? Dice, pues luego voy y les doy un beso a mis hijos y les cuento chistes, ¿no? Digo, que les cuenta chistes, y entonces, bueno, pues no, les hago unas bromas, tal. Estuvo muy bien, o sea, y luego me lo ha comentado muchísima gente. Entonces, ya te digo, yo a veces tengo un poco de reparo de ir más allá y de seguir preguntando, pero en el fondo muchas veces tengo la sensación de que interesa más eso que escuchar a Mariano Rajoy contestando por enésima vez sobre un determinado asunto político. Además, y al final los asesores de imagen lo único que hacen es ponerlos en bicicleta. Claro. Que puede tener su cierto interés o no. Las elecciones, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, la campaña es constante, ¿no? Pero a veces da la impresión, cuando en una entrevista se ve eso a una persona que no se suele hablar de su vida, hablando de sus cosas diarias, se les ve más cómodos a veces, ¿no? No todos, ¿no? Yo, por ejemplo, a Mariano Rajoy el otro día reconozco que se le vio en sus años. O sea, sí, que estaba encantado. Además, ya te digo, ganaba muchos puntos en la distancia corta, ¿no? Hablando de cosas más mundanas. Pero es verdad que hay otros políticos que se quedan como más cortados porque les ha sacado, les ha roto los esquemas y están como muy fuera de contexto, ¿no? Sí, les saca las posibles respuestas que ya tienen preparadas, ¿no? Y bueno, eso es duro para muchos de ellos, que vienen con su... Me van a preguntar más o menos esto, se calcula porque es la agenda del día, y voy a decir esto. Y como te pregunten de otra cosa, te puedes quedar perdido. Salvo que seas una persona dicharachera, como, pues por ejemplo, en el caso de Rajoy parece que lo es. ¿Has tenido el temor de quedaros dormidos un día? No. Sí, a mí no me ha pasado nunca, pero mira, hoy mismo me he despertado sola, o sea que ya estoy cogiendo el hábito, pero hombre, sí, yo a veces pongo 2 despertadores, incluso me pongo a veces el del móvil, porque eso me quedaré dormida. Lo que pasa es que el móvil, yo ahora ya lo apago, o sea que la alarma sigue funcionando, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces que bueno, pues el propio Matías, por ejemplo, que me llama a veces a las 10 y pico, cuando acaba el telediario, claro. Oye, y para comentar la jugada, claro, no es consciente que yo a esas horas ya me estoy recogiendo, ¿no? O muchos amigos que te envían un mensajito y tal, y a mí tengo un sueño muy ligero y me despierta cualquier cosa, ¿no? Los amigos que empiezan por la A les tengo ya muy despiertos. Entonces vas ahí al corte de baño por no encender la luz, vas con el teléfono así mirando y tal, y entonces de repente oyes una voz, y dices, ay, perdona, que es que lo siento y tal, son las 6 de la mañana y tal.